Gracias, señora presidenta. Quiero saludar en esta tarde a las compañeras y los compañeros afectados del Lemagón y manifestarles lo que ha dicho nuestro compañero don Jorge Rodríguez sobre la solidaridad para con ustedes. Quiero recordarles que fue en una administración social cristiana del presidente Rodríguez Echeverría donde se promulgó esa primera ley que le dio la posibilidad, la primera en el mundo, e incluso abrió la posibilidad de que se pudiera hacer demandas, reclamos en otras partes del mundo, y en esa administración social cristiana del presidente Rodríguez Echeverría se promulgó esa ley. Entiendo y sabemos que ha habido complicaciones en estos años, pero como se hizo en su oportunidad, siempre estaremos dispuestos en brindarles el apoyo, compañeras y compañeros de Lemagón. Bueno, hoy quería nada más referirme a un par de temas relacionados con el tema del presupuesto nacional. Tiene que ver con las partidas de las remuneraciones, y la carencia de una política nacional de empleo en las administraciones públicas del gobierno central, del sector descentralizado y las municipalidades. Son dos temas profundamente ligados, remuneraciones y política de empleo, disparadores fundamentales del gasto público y causa del déficit fiscal. Nosotros conversábamos sobre este tema a nivel de nuestros asesores y veíamos que estos son como dos ataduras de una yunta, dos diferentes toros o bueyes que jalan cada uno por su lado, y nos preguntamos quién puede ser que ponga orden y defina por un camino de racionalidad y de eficiencia cómo manejamos esos dos grandes temas de las remuneraciones y de la política de empleo. ¿Quién es? ¿Habrá alguien que juegue ese rol del Estado costarricense en estos difíciles temas y los altos montos por el pago de remuneraciones y por la carencia de una política pública en empleo? No hay una autoridad rectora en materia de políticas de empleo y remuneraciones en el sector público, como lo veremos, como lo hablaremos más adelante. Existe un gran vacío, una gran carencia que explica que en el Estado hay un gran desorden y grandes desigualdades, con una multiplicidad en diferentes políticas de remuneraciones, pluses e incentivos para el personal del gobierno central, las instituciones descentralizadas, gobiernos municipales, que se convierten como hablábamos antes, en potentes disparadores del gasto público. Veamos algunos números que en realidad son impresionantes. Yo no sé, señoras y señores diputados, si ustedes conocen el crecimiento real de la planilla del Estado durante los últimos 8 años, tanto en plazas como en colones reales. La partida de remuneraciones del Estado ha crecido y creció un 112% entre los años del 2007 al 2013 en los presupuestos ejecutados, al pasar de 2.500 billones a 5.700 billones en el 2013. Este crecimiento del 111% en la partida de remuneraciones en este periodo del 2007 al 2013 supera prácticamente en un 60% al índice de precios al consumidor. En otras palabras, la partida de remuneraciones creció 52 puntos por encima de la tasa de inflación. ¿Cómo vamos a poder tener una política de austeridad o que no crezca el déficit fiscal si crecemos 52 puntos arriba de la inflación? De estos 5.7 billones de colones pagados en remuneraciones durante el año 2013, hay algunas subpartidas, y aquí lo voy a hacer constar en actas, que verdaderamente son alarmantes. Pero solo hablemos un poco de política social. 947.752 millones de colones se ejecutaron entre estos años, más lo presupuestado en el 2014 en horas extra. Yo pregunto,
¿Cuánto se va y se pueden construir? ¿Y cuántos equipos tecnológicos avanzados con casi 1 billón de colones podríamos invertir nosotros en esto que se pagaron en horas extras en estos 7 años? ¿Cuánto? Nosotros, compañeras y compañeros diputados, como lo hemos hablado, solo tenemos un modesto y relativo control sobre la tercera parte del gasto público. Estas cifras de verdad nos deben llevar a meditar con buen juicio y prudencia, pero también nos obligan a buscar y proponer respuestas firmes y claras, porque la partida de remuneraciones y subpartidas no pueden ni deben seguir creciendo sin límites de racionalidad alguna, porque tarde o temprano van a terminar ahogando al Estado costarricense. En el caso del Gobierno Central, la Contraloría General de la República, en su informe del presupuesto del 2015, nos dicen que las remuneraciones representan un 5.25 del PIB. En el año 2007 representaban y llegarán en este año a 7.65 del PIB. Lo advertía el ministro Edgar Ayales en la Comisión de Asuntos Hacendarios hace un año. Decía él que Costa Rica es el país que tiene el porcentaje de ingresos tributarios más altos dedicados a salarios. Creo en el mundo, decía, por lo menos en América Latina. Es el país que dedica más a salarios que cualquier otro país. El promedio de la América Latina anda alrededor de un 25%. En Costa Rica es más de un 50% de todos los ingresos de impuestos dedicados a salarios. En esa primera mesa de diálogo que realizaron en octubre del año pasado sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda, el viceministro de ese entonces, don Álvaro Ramos, reconocía que considerando las transferencias del gobierno central, el total de pago por remuneraciones podía estimarse entre un 65 y un 70% del presupuesto del gobierno central. Pero además debemos analizar, racionalizar y disminuir que en el fondo son pagos por remuneraciones. Esta vorágine de crecimiento sin mesura de las partidas conocidas como consultorías, gastos por gestión y apoyo. Se gastaron en consultorías 1.890 millones de colones en consultorías, o sea, 1.5 billones de colones ejecutados entre ese periodo del 2007 al 2013. En el año 2007 se habían ejecutado 892 millones en consultorías. Para el año 2014 se han presupuestado, sin incluir presupuestos extraordinarios, la suma de 407 mil millones de colones, representado un crecimiento de 254%, 195 puntos por arriba de la tasa de inflación en esos años, que fue de un 60%. O sea, ¿a dónde podemos nosotros entender que puede haber un balance cuando el crecimiento está 194 puntos arriba de lo que es la inflación? Conocemos nosotros, hablando de empleo público, cuántos funcionarios públicos hay en Costa Rica. En realidad no tenemos ni siquiera una fuente clara de cuántas plazas han sido creadas y cuántas están ocupadas al día de hoy. Según los datos del sector público emitidos por la autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda sobre plazas ocupadas por cargos fijos y servicios especiales, sobre el sector municipal, la Contraloría General de la República nos habla que se incrementaron, incluyendo esos prácticamente 44 mil empleados, al pasar de 182 mil a 226 mil, un crecimiento de 24% de plazas en el Estado costarricense. Pero este dato, aunque es cierto, no incluye una serie de entes estatales. Revisando estas fuentes oficiales encontramos que no están contempladas todas las universidades, el sistema bancario nacional. Según la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el sector público tiene a julio del 2013 306 mil plazas, de las cuales 147.957
un 48% corresponden al gobierno central. Aceptando entonces estos resultados del Instituto de Estadísticas y Censos, de los 2 millones de ocupados en Costa Rica, de los que tienen trabajo, el 15%, o sea 305,000, son funcionarios públicos, que en el mercado nacional tienen importantes diferencias salariales con el sector privado, del cual hablaremos en otra oportunidad, hablando de todos estos temas disparadores del gasto público, como son las remuneraciones, como es el tema del empleo, que le preguntábamos al señor ministro de Hacienda, y aparentemente pues para fines de ese año nos van a presentar un proyecto sobre ese tema tan importante. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Continúa con el uso de la palabra el Movimiento Libertario hasta por 5 minutos.